Buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Les invito a que primeramente, ¿verdad?, nos pongamos en las manos de nuestro Dios una oración para posteriormente meditar y reflexionar en su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias le damos, Señor, una vez más por este momento tan solemne, Señor, tan importante, Padre, que nos concede este momento en el que vamos ahora a abrir su santa palabra, Señor, y a reflexionar, Señor, en lo que su mensaje, Señor, tiene a través de ella, Señor, y haciendo énfasis, Padre, en todas y cada una de estas frases y palabras que nuestro Señor Jesucristo expresó, Padre, cuando obedeció, Señor, a ese mandato de venir, Padre, y sufrir esa muerte y muerte de cruz para darnos vida a nosotros los pecadores, Señor. Gracias, Padre, pues por este día en que nos reunimos, Padre, y que sea usted, a través de su Santo Espíritu, el que abra nuestro entendimiento, Padre, y abra nuestros labios de quienes vamos a estar aquí compartiendo, Padre, para que sea usted el que nos use, Señor, y así también los corazones y las mentes también nos prepare, Señor, para recibir su bendita palabra, este alimento que nuestro cuerpo requiere, Señor. Alabamos pues y glorificamos su santo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión era una muerte muy cruel y dolorosa. Era un castigo férreo que pues era aplicado, ¿verdad?, a los peores criminales. Las palabras que salían de la boca de los crucificados pues eran palabras maldicientes, gritos de dolor, y sin embargo en la vida de nuestro Señor Jesucristo no fue así. Aún en medio de su gran dolor, de la humillación que él sufrió y de los insoportables abusos que sufrió, nuestro Señor Jesucristo siempre emitió palabras de amor y de perdón. Bien, nuestra primera palabra de intercesión nos vamos a basar en Lucas capítulo 23, verso 24, que nos 23:34, que nos dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Bien, pues aquí primeramente, ¿verdad?, tenemos esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra de intercesión de parte de nuestro Señor Jesucristo es una petición a nuestro Padre. Jesús clamó a Dios Padre por el perdón de todos aquellos que lo crucificaron. Aún en medio de un terrible sufrimiento, Él entendía que se comportaban así porque se consideraba, ¿verdad?, como ovejas sin pastor. Esto nos lo dice Mateo 9:36. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto es, nuestro Señor sufrió con ellos. Y hoy día, ¿verdad?, con nosotros los pecadores, ¿verdad?, con quienes están en el proceso, ¿verdad?, de acercarse a Él y creer en Él y arrepentirse. Personas necesitadas de un encuentro real con nuestro Dios y de su perdón.
Jesús también mostró hasta el final de su vida terrenal que sus enseñanzas eran mucho más que palabras huecas. Él vivió lo que siempre predicó hasta el mismo momento final de su vida. ¿Y de qué manera? Nos lo muestra, ¿verdad? Orando por sus enemigos y por sus perseguidores en el mayor momento, ¿verdad?, de angustia. Nos dice Mateo 5:44, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí tenemos, ¿verdad?, ese ejemplo, ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo digno de ser imitado. Ciertamente todos nosotros hoy día, por la fe que profesamos, ¿verdad?, somos de alguna manera igual atacados, tenemos enemigos en ese sentido, pero ¿qué nos dice aquí? ¿Qué su palabra a qué nos invita? A que reflexionemos en que tenemos que orar, tenemos que interceder, ¿verdad?, por ellos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. La oración en Cristo por sus enemigos, según este verso 34, dice: Padre, perdónalos. Es una razón, ¿verdad?, para glorificar a su Padre y edificar así a quienes lo rodeaban. Tan pronto como nuestro Señor Jesucristo fue clavado, o mientras lo estaban clavando, oró. Y esa fue su expresión, primeramente, ¿verdad? Una petición de nuestro Señor Jesucristo a su Padre: Padre, perdónanos. Uno pensaría que debería haber orado, quizá, ¿verdad? A lo mejor humanamente lo podemos ver, ¿verdad? Padre, consúmelos. El Señor, destrúyelos en este momento, ¿verdad? Y que paguen lo mal que están haciendo. Sin embargo, no fue así. Se ora especialmente por ellos. Intercedió por los transgresores, así como hemos leído ahorita en Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta fue una palabra, hermanos, una palabra mediadora, explicativa de la interpretación y el significado, ¿verdad?, de su muerte. Padre, perdónalos, no solo a estos, sino a todos los que venimos después, ¿verdad?, todos los que se arrepientan y crean en el Evangelio. Ahí tenemos la vigencia, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Ahí tenemos la vigencia de esa intercesión que nuestro Señor Jesucristo hizo en ese momento. Padre, lo que ahora sufro y muero es para que los pobres pecadores sean perdonados. Cristo murió para comprarnos y procurarnos el perdón del pecado. Esto es, ¿verdad?, la remisión, el ser borrado, ¿verdad?, toda aquella maldad que había en nosotros, los pecadores. Eso es lo que Cristo intercede por todos los que se arrepienten y creen en la virtud de su satisfacción. Su sangre, la sangre preciosa, como lo hemos cantado de nuestro Señor Jesucristo, nos dice: Padre, Padre, perdónalos. Los más grandes pecadores pudieron, por medio de Cristo, al arrepentirse, esperar y encontrar misericordia. Aunque fueron sus perseguidores y asesinos, Él los amó y oró por ellos. Padre, perdónalos. Y aquí el argumento, ¿verdad?,
Dice, porque no saben lo que hacen. Pues si lo hubieran sabido, no lo habrían crucificado. Según nos dice Corintios 2:8, perdón, 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Quienes crucificaron a Cristo no supieron lo que hacían. Quienes critican el Evangelio, quienes critican la verdad, lo desconocen, y es porque no le han conocido y porque no quieren conocerle, porque no quieren venir a la verdad, porque no quieren arrepentirse. Por último, hermanos, debemos en oración invocar a Dios Padre y acercarnos a Él siempre con reverencia y confianza, sabiendo de que Él está siempre presto para escucharnos, para atendernos como hijos a un Padre. Lo más importante que debemos pedirle a Dios, tanto por nosotros, pero también así por todos los demás, y sobre todo, ¿verdad?, por los pecados que todos y cada uno de nosotros cometemos delante de nuestro Dios. Debemos orar por nuestros enemigos y por aquellos que nos odian y nos persiguen. Debemos, así de esta manera, disminuir todas esas ofensas y no agravarlas. Debemos ser fervientes para con nuestro Dios en oración por el perdón de nuestros pecados. Jesucristo siempre emitió palabras de amor y de perdón, una palabra de intercesión. Que Dios nos bendiga. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias ahí mismo, en el pasaje que ocupamos con el hermano Pérez, Lucas, capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 43, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice así: entonces Jesús le dijo, 43, 19, 43. Porque vendrán días. 43. O están más. Porque vendrán días. 23, 43. Lucas 23, 43. No se lo dice. 19, perdón, dice Juan. 23, 43. 23, 43. Ay, si vieron que no decía crucifixión allá. Ok, sí lo tenemos entonces, ahora sí, 23, 43. Sí. Leemos juntos, dice: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, acabamos de escuchar una palabra tremenda que nos da esperanza, Señor, hablando del perdón hacia nosotros. Rogamos ahora que pues hables también en esta segunda frase dicha por nuestro Salvador, que podamos aprender, Señor, y tomar ejemplo, tomar, Señor, tu palabra a nuestros corazones y creer con todo nuestro corazón. Así que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El momento, hermanos, es complicado. De repente un hombre al que la gente sabía que venía del nombre de Dios está siendo golpeado, está siendo torturado, está siendo tratado, hermanos, como un criminal. Recordemos que para el imperio, hermanos, había tres delitos que ameritaban muerte. Era el robo, era el asesinato y la sedición, ir en contra del imperio romano. Así que los únicos que estaban colgados ahí eran aquellos que se atrevían a hacer eso. Lo interesante, hermanos, es que nos encontramos con que el Señor Jesús no hizo nada de eso. Jamás. De hecho, al contrario, lo que acabamos de escuchar, hermanos, es una palabra donde Él está pidiendo misericordia a aquel que es el juez de toda la tierra.
Pero cuando él está diciendo esta palabra, hermanos, nace la fe en el corazón de quien menos podría imaginarse. Dice el relato, hermanos, que junto con Jesús crucificaron a 2 malhechores. Por ahí la tradición le ha puesto nombre. La Biblia nunca nos da ese registro, solo dice que eran malhechores. El contexto, hermanos, de los demás evangelios nos hace saber que el delito de estos malhechores era ser ladrón, precisamente. Entonces, pues bueno, ellos, hermanos, en la carne, ellos en su dolor, naturalmente, hermanos, las personas que llegaban a la cruz, lo primero que hacían era decir maldiciones. Lo que decían, hermanos, era ofender a sus verdugos, ofender tal vez al que lo haya sentenciado, a la familia que lo acusó, no sabemos qué. Sin embargo, hermanos, el mensaje de que el que está en medio de ellos es el Señor está claro en la mente de los dos. Los dos están conscientes que Jesús dijo ser el Mesías. Los dos están conscientes de que Jesucristo había sido seguido por muchas personas, había hecho milagros. Los dos lo sabían. Los dos estaban conscientes de quién era Jesús, pero había diferencia en el corazón. Porque el primero lo que hace es decir con injuria: si de verdad eres el Mesías, eres el Cristo. ¿Este hombre creía que Jesús era el Cristo? No. De hecho, la gente que rodeaba a Jesús con el fin de asediarlo, lo primero que le hacían era: danos una prueba, danos una señal de que tú eres el Mesías. Y el Señor dijo: miren, sí, les voy a demostrar que soy el Mesías. Jesús dijo: no. La generación perversa es la que demanda señal, pero señal no les hará. Este hombre dice: si de verdad eres el Mesías, entonces primero sálvate tú. O sea, que yo vea que tú eres capaz de salvarte. Para que yo pueda creer en ti, primero sálvate tú. Y después nos salvas a nosotros, que estamos en este dolor. O sea, me sacas de mis problemas una vez que yo haya constatado que Dios existe. Tiene nada más eso. Y esa mente de ese ladrón está regada hoy en muchos grupos, en mucha gente, hermanos. Hasta que Dios me demuestre. Lo interesante es que mientras él estaba haciendo todo esto y diciendo esto, hermanos, el corazón del otro ladrón estaba siendo quebrantado. Y él lo que escuchó, lo primero que escuchó de aquel condenado en medio fue: Dios, perdónanos. ¿De qué manera esas palabras, hermanos, el perdón del cual Jesús solicita a Dios, impacta tanto su corazón que es quebrantado al punto de callarle la boca de junto? ¿No tienes temor de Dios? ¿No te das cuenta? Tú y yo estamos en un castigo justo. Tú y yo somos ladrones. Fíjese que él no le está diciendo lo mismo: ¿sabes qué? Sálvame. Él sabe que lo que está cosechando, hermanos, es consecuencia de su pecado. Y la paga del pecado, hermanos, es nada. Así que de alguna manera este hombre está consciente que su lugar en esa cruz es correcto. Pero el que está junto a él, no. El hombre que está junto a él, no. Porque él sabe: este hombre no ha hecho ningún mal. Y entonces abre su corazón directo a Jesús. Y le dice directamente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta declaración que hace este hombre, hermanos, es impactante. Porque lo primero que hace, hermanos, al decir acuérdate de mí, es pedir misericordia. No a los romanos, no a los líderes judíos que los llevaron ahí. Le está pidiendo misericordia a Dios. En el último momento de su vida, este hombre miró a Jesús. A Jesús, hermanos, lo miró y se dio cuenta que de verdad Jesús era quien dijo haber sido, que era el Mesías. Al punto que sabe que Él es la conexión, la única conexión para con Dios. Él era judío. Él tal vez conocía, hermanos, precisamente todas las tradiciones. Él conocía el Tanaj, el Antiguo Testamento. Él conocía. Sin embargo, hubo algo en lo que dijo Jesús
que su vida fue transformada. Y entonces, hermanos, le dice: ten misericordia de mí, acuérdate de mí. Y le dice: cuando vengas en tu reino. Está admitiendo en su corazón que Jesucristo es el Señor. Y lo más impactante, hermanos, es que nos encontramos ahora con el primer salvo a través de Jesucristo en la cruz. Muchos ya habían creído en Jesús, muchos partieron a la presencia de Dios creyendo en Jesús, pero el primero, hermanos, que tenemos registrado que creyó en Jesús en la cruz fue este hombre. Lo que hizo fue suficiente. ¿Se acuerda que era lo que decía Jesús? Siempre que alguien se acercaba con un milagro, siempre que alguien se acercaba a Jesús, decía: tu fe. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. ¿Por qué no pudimos contra el demonio? Porque les faltó fe. Cuando tuvieron temor, los regañó, les dijo: hombres de poca fe. Pues ¿sabe qué es lo que hizo este hombre? Experimentar la fe. Tú eres el Señor. Y tú eres el Mesías. Ten misericordia de mí. No te olvides que en el peor lugar que podía haberlo hecho, creo que tú eres el Señor. Y entonces Jesús le dijo: bueno, ahorita que acabe todo esto, te vas y cumples los mandamientos. Ahorita que acabe todo esto, vas y tienes que hacer tus sacramentos hasta el último, porque si no, hermanos, cuando Jesús abre la boca nuevamente es para hablar con la autoridad que solo tiene Dios. Y dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién determina quién entra al cielo y quién no? Solo Dios. ¿Quién tiene la autoridad para decir tú vas al cielo o tú vas al infierno? Solo Dios. Así que lo que hace Jesús en esta declaración es confesar su divinidad y demás, mostrarle misericordia, recompensar la fe de este hombre. No lo mandó a hacer nada, hermanos. Su fe fue suficiente. Qué importante, hermanos, es que nosotros, conociendo la palabra de Dios, la creamos con todo nuestro corazón. Jesús no le dijo en un 2x3: la cruz se va a convertir en una cama de flores y ya no te va a doler. Jesús no le dijo eso. Tenía que cumplir hasta el punto de entregar su vida, ese ladrón también, consecuencia de su pecado. Jesús no le quitó la cruz, pero Jesús cambió su corazón. Y Jesús, hermanos, le prometió entrar al cielo. Ahora imagínense en el cielo, ¿verdad? Este hombre entrando. ¿Cómo iba a entrar en el cielo? ¿Quién lo iba a dejar entrar? Jesús le da la clave: hoy estarás conmigo. Ahora imagine este hombre llegando al cielo y de repente le cierran la puerta: ¿y tú por qué estás aquí? Él no dice nada y de repente aparece el brazo de Jesús diciendo: viene conmigo, porque creo en mí. Y las puertas del cielo se abrieron hasta para un lado. Si hemos creído en Cristo, hermanos, las puertas del cielo se abrirán hasta para usted y para mí. Así que si algo aprendemos, hermanos, es que el Señor Jesús, con toda autoridad y estando en dolor y sufrimiento, tuvo el poder, la autoridad para decir una palabra de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Una palabra de autoridad. Juan 19, 26 y 27 nos dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Bien, pues una palabra de autoridad con responsabilidad, ¿verdad? Como tenía que acatarse, ¿verdad?, esta situación. Tenemos aquí, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo
procuró, vigiló por el bienestar de su madre. Nuestro Señor Jesucristo siempre se aseguró de que su madre, María, tuviera todo lo necesario, aún después que Él ya no estuviera, ¿verdad?, físicamente. Le encargó a uno de sus discípulos, a Juan. Juan era uno de los discípulos más cercanos de Jesús y estaba presente en ese momento de la crucifixión. Con ese gesto Jesús mostró el amor que sentía por su madre y la confianza, sobre todo, de que Juan cuidaría con responsabilidad, con autoridad, ¿verdad?, de ella. El cuidado que tuvo de su pobre madre, dice, si aquí en este pasaje de estos dos versos, ¿verdad?, 26 y 27, nos retrocedemos un poquito nada más en el 25, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Sí? Entonces, ahí estaba presente, junto con otras mujeres, ahora sí, como decimos, ¿verdad?, al pie del cañón, ahí pegaditas, junto a esa cruz, tan cerca como pudieran su madre y algunos de sus parientes y amigos. Es probable que aquellos soldados, ¿verdad?, que estaban en ese momento, pues les impidieran, ¿verdad?, cómo es la función de estos personajes, y por lo tanto, ¿verdad?, que tenían que mantenerse alejados. Aquí podemos ver una reacción muy natural, ¿verdad?, un tierno afecto de parte de estas piadosas mujeres hacia nuestro Señor Jesucristo. Y en esos momentos, ¿verdad?, de tanto sufrimiento, cuando todos sus discípulos, excepto Juan, ¿verdad?, lo habían abandonado. Continuaron ellas, ¿verdad?, atendiéndolo, continuaron ahí listas, lo acompañaron para demostrarle siempre su buena voluntad. Y es algo en lo que debemos nosotros tomar en cuenta, ¿verdad?, el hacer siempre la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad?, como Él quiere que hagamos, y siempre con gusto, con ganas y con énfasis, ¿verdad?, en cumplir su palabra. Podemos admirar con justicia el poder de la gracia divina al sostener a estas mujeres, especialmente a María, bajo esta dura prueba que estaba ella viviendo. Una prueba, pues para cualquier madre, ¿verdad?, muy, muy difícil. Si podemos hoy día hablar de la pérdida de un hijo, pero esto debió ser, pues, más tremendo, ¿verdad?, porque su hijo era crucificado. Entonces, no sé, imaginemos, ¿verdad?, esa prueba tan difícil, ¿verdad?, para María. No encontramos a María, pues, angustiada, desesperada, rasgando sus ropas, ni a lo mejor reprochando nada en absoluto, ¿verdad? Lo vemos con admirable serenidad, siempre de pie junto a la cruz, junto con sus amigos, ahí cerca de esa cruz. Sin duda ella y ellos fueron fortalecidos por un poder divino, hasta tal grado, ¿verdad?, que el Señor les reconfortó y les dio una gran paciencia, una gran calma, ¿verdad?, aún en esta situación tan difícil. Nosotros no sabemos qué podemos soportar, pues hasta que seamos probados, y entonces sabremos, ¿verdad?, quién dijo, bástate mi gracia.
Nuestro Señor Jesucristo cuida con ternura de su madre, ¿verdad?, al morir. Ahora que Jesucristo moría, ¿qué sería de ella? La vio de pie y sabiendo y conociendo sus preocupaciones y sus penas, vio a ese discípulo Juan, que estaba ahí de pie, no muy lejos, y desde ese momento, ¿verdad?, estableció una relación entre su madre y Juan, su amado discípulo. De tal manera que ahí se refiere, ¿verdad?, en ese momento: mujer, ahí tienes a tu hijo, por quien de ahora en adelante debes tener un afecto maternal. Y a él se le dijo: ahí tienes a tu madre, a quien debes rendirle un deber filial. Y así, desde esa hora y esa hora inolvidable, ese discípulo llevó a su casa, ¿verdad? La llevó a su casa y se responsabilizó, ¿verdad?, con esa autoridad que le confirió nuestro Señor Jesucristo. El cuidado que Cristo tuvo de su querida madre. Su madre quizás estaba tan absorta de sus sufrimientos que no pensaba pues en su destino. Nuestro Señor Jesucristo admitió ese pensamiento, era algo de esperarse, era algo normal. Nuestro Señor Jesucristo pues no tenía en ese momento nada material, ¿verdad?, que dejarle. Había sido despojado de sus ropas, de la traición de Judas, ¿verdad? También ahí podemos ver ese reflejo. Lo despojaron de tal manera que no tenía nada, pero sabía que quien iba a estar al cuidado de ella y que iba a velar por ese interés de nuestro Señor Jesucristo, que era su madre, era ese discípulo Juan. Nuestro Señor Jesucristo, vemos que en ese versículo 26, en la parte final: mujer, he ahí tu hijo. Dice, la llama mujer, no la nombra, ¿verdad?, como madre, no por falta de respeto hacia ella, sino porque madre habría sido una palabra en la cual en ese momento, ¿verdad?, pudiera ser hiriente para ella por lo que estaba ella sufriendo, en ese profundo herida, ¿verdad?, ese dolor tan profundo en ella. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, que de esa forma, por ese término, ¿verdad?, que él usó, mujer, más que nada para no afectarle más en su estado anímico, en su estado emotivo, ¿verdad? Dice, la instruye a considerar a Juan como su hijo. Considéralo como tu hijo que está ahí a tu lado y sea una buena madre, una madre para él. Vemos aquí un ejemplo de bondad divina, un ejemplo de bondad divina que debemos observar y que debemos nosotros imitar, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, para con esos seres queridos, ¿verdad?, especiales, quienes aún los tienen. A veces, cuando Dios nos quita un consuelo, nos suscita otro, quizás donde no lo esperábamos. También podemos ver un ejemplo de deber filial que debemos observar para estar imitando siempre. Cristo nos enseñó aquí a los hijos a proveer con todo lo que podamos para el consuelo de nuestros padres ancianos. Ese es el punto, hermanos, la enseñanza, ¿verdad?, que podemos encontrar en este pasaje, que debemos siempre también ver
por esos seres queridos, por esos seres maravillosos que todos y cada uno de nosotros, algunos que ya no los tenemos, pero quienes los tienen, los que debemos actuar con ese sentido de amor, de provisión, de responsabilidad, ¿sí? Los hijos, según nuestras posibilidades, debemos proveer para nuestros padres, si nos sobreviven y necesitan de nuestra bondad. La confianza que depositó en el discípulo amado es a él, a Juan, a quien le dice: aquí tu madre, es decir, la encomiendo, a tu cuidado. Sé como un hijo para ella y guíala, y no la abandones cuando envejezca. Encontramos esa reflexión o esa exhortación en Proverbios 23-22. Este fue un honor para Juan y un testimonio tanto de su prudencia como de su fidelidad y del ejercicio, ¿verdad?, de esa autoridad con responsabilidad, cumpliendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Quienes verdaderamente amamos a Cristo y somos amados por Él, nos alegraremos de tener la oportunidad de servirle siempre. Que ese sea ese sentir, hermanos, que ese sea nuestra ocupación, ¿verdad? De que podamos actuar, ¿verdad?, responsablemente sirviéndole a nuestro Dios. Y bueno, ahorita pues enfocado prácticamente, ¿verdad?, a esos seres que Dios nos ha dado. Pero así también, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad, pues tenemos hermanos adultos mayores, hermanos que en un momento dado nos necesitan, nos requieren, y por los cuales hay que estar velando, ¿verdad?, también. A eso nos invita, a ese testimonio, es el que quiere nuestro Señor Jesucristo, que hagamos y que practiquemos, así como Él, que no fueron palabras huecas, que fue vivencia, que sea ese amor, pues amor en acción, ¿verdad?, para todos y cada uno de nosotros. Hermanos, buenas tardes. El Señor les bendiga. Gracias a Dios porque estamos aquí reunidos, recordando, ¿verdad?, que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz aquel día. Esta cuarta palabra está en Mateo 27, 46, que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde mediodía, las tinieblas sobrenaturales cubrieron a todo el país de Israel. Desde las 12 hasta las 3 había una penumbra muy espesa, como un día feo, ¿verdad? Tinieblas espesas. Todo el país estaba pues con estas tinieblas sobrenaturales. Pocas veces se había visto esto. ¿Por qué estaba sufriendo el Señor, nuestro Padre, en la cruz? ¿Por qué estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué nadie acudía a su ayuda, ayudarle a bajarlo, a impedir que sufriera? ¿Dónde estaban aquellos que les dio tanto amor? ¿Es un pecado el convertir el agua en vino? ¿Es causa de muerte? ¿Es causa de muerte alimentar a 5,000 personas? ¿Es causa de muerte limpiar leprosos, dar la vista a los ciegos? ¿Es pecado capital? ¿Es pecado
amar a los desvalidos, amar al mundo, es pecado, es causa de muerte esto. No se oyeron más burlas, no se oyeron injurias. El Señor Jesús estuvo en gran angustia durante estas 3 horas de oscuridad, de las 12 a las 3. Estaba sufriendo mucho, porque causa. Cristo sufre de la mano de Dios a causa de nuestros pecados. Nuestros pecados fueron los que lo llevaron a esa cruz, a sufrir, ¿verdad? Aunque el Señor Jesús no fue culpable de ningún pecado, tomó nuestros pecados sobre Él y por eso estaba sufriendo, por eso estaba pagando. Ese sufrimiento nos tocaba a nosotros sufrirlo ahí, en ese lugar. Pero Él no quiso que nosotros pagáramos. Él dijo, yo voy a ir por ti. Y allí estaba el Señor, sufriendo. Él cargó voluntariamente por nuestras faltas, aceptó padecer el castigo que nosotros merecemos, o merecíamos. ¿Por qué lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros, por amor a aquel que cree en Él. Estábamos oyendo ayer con nuestro hermano pastor que el Señor Jesús pidió no por el mundo, por aquellos que creen en Él, ¿verdad? Esos son los que pide el Señor amor. Padre, apiádate de ellos, por los que me has dado, ¿verdad? Porque hay muchos en el mundo, pero no todos creen. Por los que creen, de esos pide el Señor que nos bendiga, que nos guarde. Aceptó padecer el castigo que nosotros merecíamos por ese grande amor, por ese gran cariño. Se identificó con nosotros los pecadores inmediatamente, ¿verdad? Él ama a todo el mundo y ama más a los que creen en Él, a los que están esperando de Él que les ayude, con Él se identifica, ¿verdad? Y Él nos conoce desde que estamos en nuestra madre, ¿verdad? Sin este sacrificio nadie había podido ser salvado. Si el Señor Jesús hubiera dicho, no, yo no voy a la cruz, todos viviríamos en el pecado, todos viviríamos en la oscuridad, todos viviríamos en la inmundicia. Pero el Señor Jesús quiso ir a la cruz por nosotros los pecadores. Sin ese sacrificio no hubiéramos podido ser limpios, no hubiéramos podido gozar de esa salvación, gozar de una promesa de vivir en un pueblo nuevo allá en el paraíso, donde fue este malhechor que hablábamos ahorita, ¿verdad? Él inmediatamente, ¿qué hizo él? Creyó en el Señor Jesús. Entonces, hermanos, hemos creído en el Señor Jesús, mantengámonos firmes, no vacilemos, no seamos, como dice objeto que nos llevan las olas de aquí para allá. No, hay que mantenernos firmes en la fe en el Señor, porque Él pagó por ese sacrificio. Muy grande fue el sacrificio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vean ustedes que el Señor Jesús no estaba molesto, no estaba a disgusto, porque no le dice, Señor, no le dice, Dios mío. Él permanecía fiel a Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así quiere que el Señor nos mantengamos, así estemos sufriendo, así estemos padeciendo lo indecible, pero quiere que el Señor permanezcamos fiel a Dios, porque de aquí a 3 días veremos nueva luz, veremos un nuevo día como Él lo vio al resucitar. Él estaba padeciendo porque era necesario este sacrificio. Y ya no hubiera más sacrificios, el último sacrificio era este. Sí tenía que haber sangre porque en la remisión de pecados tiene que haber sangre, y fue la sangre de nuestro Señor. Pero esta sangre nos limpió
limpió de toda maldad y pecado, hermanos, por este sacrificio tan grande. Fue desamparado porque por nosotros lo hizo pecado, según 2 Corintios 5:21. Está en la cruz sin una respuesta, sin reposo, sin un socorro, atormentado por todos los dolores de nuestros pecados. Allí está nuestro Señor Jesús, pidiendo a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Preguntando por qué se siente tan solo. Sufre bajo el aplastante peso de nuestros pecados. Allí está el Señor, sufriendo. Así es que arrepintámonos de nuestros pecados, démosle gracias al Señor por este gran sacrificio, y aunque nos estemos pasando épocas difíciles, permanezcamos fiel al Señor, porque ya nos lo demostró el Señor, que si estamos junto a Dios, Él nos va a dar una nueva esperanza más adelante. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Evangelio de Juan, ahora sí, capítulo 19, por favor, versículo 28. Juan 19, 28. Quinta palabra, una palabra de necesidad. Vamos a leer todos juntos, hermanos, el versículo 28. Dice así el Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Más allá, hermanos, de ir pensando solamente en la necesidad física, hasta en este tal vez pudiera parecer mínimo evento, Jesús está cumpliendo lo que había sido profetizado, hermanos. El Salmo 69, 21 dice claramente: mi sed me dieron a beber vinagre. Hasta en este evento, hermanos, de proclamar sed, el Señor Jesús estaba cumpliendo al pie todo lo que se había dicho de Él. Qué tan importante es que estudiemos, que veamos, que leamos, hermanos, porque en cada uno de estos momentos el Señor ha llevado a cabo aquello que era el propósito de su encarnación. El hecho, hermanos, de que Él tenga sed era lo más natural después de lo que acababa de pasar. Pero vemos un trasfondo espiritual y poderoso. Ahora, vamos a la parte física. Hermanos, esa noche Jesús fue arrestado. Ayer hablábamos precisamente en un preámbulo acerca de lo que iba a ocurrir. Lo llevaron a un juicio, hermanos, totalmente prohibido. Estaba prohibido sentenciar a alguien si no estaban todos los elementos del Sanedrín, del concilio. Estaba prohibido ejercer un juicio a alguien en la noche. Y todo esto se llevó a cabo, hermanos, en contra del Señor Jesús. Fue llevado, hermanos, fue golpeado, estuvo expuesto a la burla, a la noche, a la intemperie. Le quitaron su manto, le pusieron uno de otro color, se burlaron, le golpearon, le pusieron una corona de espinas. Y recibió, hermanos, la condena, por lo menos la sentencia primaria antes de la cruz, que es ser azotado. La ley decía que tenía que ser azotado 40 veces menos uno. Eso estaba, hermanos, en la ley judía. A Roma le encantó el concepto y dijeron: por si se nos pasa, solo 39. Y entonces, hermanos, Jesús fue azotado 39 veces. Pero la historia universal, hermanos, dice que el látigo con el cual los reos eran azotados no era un látigo convencional como el que tiene una persona que trabaja con animales o algo así. Era realmente, hermanos, un látigo especial con el objetivo de infligir dolor a la persona, de hacerle daño. Literalmente era cruel. En la punta, porque eran varias puntas, mejor dicho, le amarraban pedazos de hueso, pedacitos de piedra, pedazos de metal, y en el momento en que se encajaba en la piel, hermanos, desgarraba, abría no solo la piel, músculos, tendones, muchos, hermanos,
muchos condenados a este castigo, hermanos, no llegaban a la cruz, se morían ahí, perdían ojos, hermanos, se abrían sus intestinos, se les abría el vientre, morían desangrados ahí. Sin embargo, hermanos, el objetivo de Jesús no era morir ahí, era llevar en su espalda y cargar la cruz, para que estando en la cruz nos diera esa salvación. Así que imagínense a una persona, hermanos, que ha sido latigada 39 veces y ha sangrado y no ha tomado alimento y no ha tomado agua, era un reo, no tenía ningún privilegio. Y le ponen una cruz, hermanos, áspera. No era una cruz labrada, brillosita, ¿verdad? Terminación por un ebanista. No, hermanos, cortaban la madera y así, órale, cárgala. Y carga tu cruz. Estando ahí, hermanos, de manera natural, Jesús dice: tengo sed. Así que, de manera, hermanos, impresionante, abre su boca ahora, clamando, cumpliendo la ley, pero diciendo: requiero algo de ustedes. Requiero que ustedes entreguen algo para mí. Si ustedes, hermanos, tienen ahí su Biblia conmigo, déjenme leer el versículo 29, dice: y estaba allí una vasija llena, ¿de qué dice? No dice de agua. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la sacaron a la boca. Nada más rico, ¿verdad?, que en un tiempo de calor como los que tenemos aquí, ¿verdad? Ay, quiero un vaso de vinagre con un montón de hielo, algo de rico, me antoja. ¿No? Hermanos, recordemos que en esta zona, hermanos, después de la influencia helénica, donde había competencias, había juegos deportivos, a los competidores, a los que llegaban al final en la meta, eran aquellos que se tenían por dignos de recibir agua. Así que cuando Jesús llega a este punto crucial, hermanos, nos hace saber que está triunfando. Nos hace saber que Él merece ser tratado con la victoria que requiere su esfuerzo. Y lo ideal es que todos los que hemos creído en Él le entregáramos aquella adoración, aquella gratitud, aquella integridad, aquella fidelidad que merece su victoria. Sin embargo, hermanos, lo que le hemos dado al Señor, y aquí es donde tenemos que pedirle perdón todos, hermanos, ha sido vinagre. Aquello que reseca, que cose una lengua, que causa dolor a la garganta, al esófago y quema el estómago. Pero eso fue lo que recibió Jesús. Y tristemente, hermanos, esa es una actitud egoísta, apática, indiferente, hermanos, infiel, de parte de los que se supone tenemos que darle la gloria por su vida. Así que es tan interesante, hermanos, porque aquellos que confiaron en Él tenemos la responsabilidad de entregar aquel requerimiento que Él dice, de si Él dice necesito agua, quiero agua ahorita, realmente le demos agua. Si el Señor dice yo demando de ustedes fidelidad, le entreguemos fidelidad. Si Él demanda de nosotros tiempo, le entreguemos nuestro tiempo. Si Él demanda de nosotros lo que Él decida. Porque su victoria, hermanos, es inigualable, como su amor es inigualable. Y lo hizo por usted y por mí. Aquí es donde tenemos que reflexionar, hermanos, en nuestro corazón. Porque el Señor está diciendo, dame agua. No me des vinagre. No me des aquello que duela. No me des que tu actitud no sea aquella que me lastime. Que tu actitud no sea esa que reseca mi corazón. Así que sí tenemos que hacer un análisis con respecto a esta frase, hermanos. Una palabra de necesidad. Jesús diciendo, estoy dando mi vida por ti. ¿Tú qué estás dispuesto a dar? Solo no me des vida.
Gracias, hermanos. Vamos a meditar, hermanos, en la sexta palabra, allí en Juan 19:30. Síganme, por favor, con su vista. Juan 19:30. Juan 19:30, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. No es algo triste, ¿verdad? El consumado no es tristeza, es algo de alegría. ¿Por qué? Porque se había logrado el objetivo, ¿verdad? Él había logrado romper las cadenas del pecado. Él había logrado rescatarnos, ¿verdad? Y darnos una nueva esperanza de vida. En el último gesto de obediencia, hermanos, Jesús acaba de beber el vinagre. Entonces exclama: consumado es. Su misión en la tierra se acaba aquí. Ha terminado todo lo que el Padre le había dado para hacer, según Juan 17:4. Lo hizo completamente y satisfactoriamente bien. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le había dicho: vas a hacer esto y vas a aguantar el sacrificio. Y sí aguantó, ¿verdad? Y lo hizo muy bien. Ha terminado todo lo que el Padre le encargó. La vida del Señor Jesús ha glorificado perfectamente a Dios el Padre que lo envió a nosotros a buscar al pecador, y nos encontró, nos halló y nos ha salvado. Pero su obra tiene que seguir, ¿verdad? Tiene que seguir, porque ese sacrificio grande no terminó allí. Termina con todos sus discípulos, con todos los creyentes, hablando a otros, hablando de este gran sacrificio, de este enorme trabajo que hizo el Señor Jesús. Tenemos que hablar para que otras personas gocen de estas bendiciones. Cada creyente ahora puede decir: el Hijo de Dios se entregó a sí mismo por mí, según Gálatas 2:20. Tengan esa seguridad. El Hijo de Dios se entregó a sí mismo por mí, por amor a mí, y estoy seguro que el Señor me va a encontrar, me va a esperar cuando yo vaya a Él, me va a recibir. Porque Él se entregó por mí, hizo este gran sacrificio, y así el Señor nos ama. Este sacrificio en la cruz del Señor Jesús trajo salvación a cada creyente. Ya decíamos que si no hubiera habido este sacrificio, nosotros viviríamos en la oscuridad. Este sacrificio en la cruz del Señor Jesús, ¿qué trajo? La formación de todas las iglesias. Sin este sacrificio no hubiera ninguna iglesia donde se predicara la palabra. ¿Qué se predicaría? Nada, filosofías huecas, como hasta ahora, como hay otras, ¿verdad? Otras iglesias, o no sé, unas ideas extrañas, ¿verdad? Que nada tienen que ver con el poder de Dios. Este sacrificio en la cruz del Señor Jesús, ¿qué nos trajo? El acceso al Padre directamente, ¿verdad? Ya no tenemos que ir con un sacerdote: por favor, aquí está un marranito, no, un cordero, y por favor sacrifícalo y dile al Señor que me arrepiento, deja ver. Ya no tenemos ese, ahora podemos acceder a Él por medio de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Para Él es el que nos conecta con el Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido, Señor, ¿verdad? Hablamos directamente. Este es el beneficio que nos trajo también, este sacrificio por nosotros, este sacrificio en la cruz del Señor Jesús. ¿Qué más nos trajo?
cielos nuevos y una tierra nueva. Es la promesa, que va a haber cielos nuevos, tierra nueva, allá en un futuro, cuando el Señor venga por segunda vez, va a haber estos cielos nuevos y tierra. Y un sinfín de bendiciones, hermanos, que nos ha traído esta salvación, este sacrificio del Señor en la cruz. Todo reposa sobre la muerte del Señor Jesús. La obra del Señor Jesús en la cruz es perfecta y acabada, porque dice en su palabra: nada se añadirá, ni de ello se disminuirá. Eclesiastés 3:14. Consumado es. Todo se pudo hacer en la cruz. Aquí en este momento el Señor dice: consumado es, y luego entregó su espíritu. Ahí terminó la obra y no hay nada más que hacer. Es suficiente para que haya salvación, para que haya perdón, para que haya luz a los perdidos. Tenemos que llevar ese mensaje, hermanos. La obra del Señor Jesús en la cruz es perfecta y acabada. Nuestra confianza en cuanto a nuestra salvación eterna no puede reposar sobre nuestras obras, no puede reposar por nuestros méritos propios. No podemos comprar la salvación. ¿Cuánto puede costar una salvación? ¿Cuántos millones de dólares? ¿Cuántas toneladas de oro? Ningún precio es suficiente para comprar esa salvación. No hay mercurio que alcance para comprar esa salvación. Y miren qué bendición nos trae el Señor Jesús. Es gratis para el que lo confiesa como Señor y Salvador. Gratis, algo tan valioso que a veces no nos damos cuenta cuánto costó este sacrificio, que no se puede comprar con nada, y nos lo regala el Señor. Qué gran bendición, Señor. Gracias. Nuestra confianza en cuanto a nuestra salvación no puede reposar en nuestras obras. No puede, ninguna obra puede comprar ninguna bendición del Señor. Solamente la fe. Esa fe es lo que nos da, nos lleva, nos da el Señor sus bendiciones. Sino simplemente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue perfecto, completo, aceptable por Dios. Consumado es. Aquí termina la obra del Señor y es perfecta y es válida y sigue siendo activa aún en este día. Hagan de cuenta que acaba de decir el Señor: consumado es, y está activa, está esa promesa hecha. Nos va a bendecir. Nos vamos con el Señor Jesús, ¿verdad? Y Él está siempre confiando, Él está siempre al pendiente de cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre está, porque su sacrificio fue por nosotros, por amor a ti, a mí, por amor a cada uno de nosotros, hermanos. Consumado es. Broche de oro al trabajo del Señor Jesús, por amor a cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Estaremos escuchando la séptima palabra, una palabra de divinidad a cargo de nuestro hermano Pastor Gerson. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Versículo 46. Lucas 23, 46, hermanos. Si lo tiene, lea conmigo, por favor, en voz alta. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y habiendo dicho esto, expiró. Una palabra de divinidad. A lo largo de estas 7 frases, hermanos, el Señor Jesús ha dejado en claro quién es Él. Él ha tomado la autoridad, hermanos, para perdonar pecados. De hecho, fue de las cosas que lo acusaron de blasfemia los judíos. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué creen que estaba haciendo Jesús en la cruz? Perdonando nuestros pecados. Él estaba dando esperanza para el futuro a un malhechor. Si has creído, entonces te encuentro en el paraíso. Él estaba tomando las responsabilidades que en su creación Él había establecido con los vínculos filiales en la familia, al confiar a María a uno de sus apóstoles. Él, hermanos, recibe la carga de pecado sobre sí, sabiendo que Dios es santo y experimentando en carne propia la separación que el pecado produce con Dios, al clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él dice, citando la palabra, hermanos, con esa autoridad, la realidad de nuestro corazón al pedir o decir negocio. Sin embargo, hermanos, al pronunciar las palabras consumado es, pone fin a todo lo que el hombre pudiera hacer, dejándonos abierto el camino y diciendo con las palabras tetelestai, que así se traduce consumado es, significa tu deuda está pagada. Ya no tienes ningún problema. En el momento en que el Señor dice esto, hermanos, dice la Escritura que el velo que dividía el templo del lugar santo, del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo, no de abajo arriba, de arriba abajo. Alguien tomó ese velo que separaba, hermanos, una comunión directa con Dios, y ahora podemos tener acceso a Dios. Y de repente, hermanos, se escucha una palabra en la que solamente la autoridad de Dios podría haberlo hecho presente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta para esto el Señor, hermanos, cita directamente la escritura del Salmo 31:5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo que hace aquí, hermanos, es lo que Él había dicho: yo pongo mi vida y tengo el poder para volver a tomarla. La muerte no es rival para el Señor Jesús. Ahora imaginemos la esencia, hermanos, de lo que está ocurriendo ahí, porque en nuestros ojos puede usted ver una película, un filme, no sé cómo usted pueda visualizarlo, piense, imagine lo que sea, pero se nos pone nada más lo que es aquí, lo físico. Ahora imagínense en el mundo espiritual, hermanos, Jesús colgado, Jesús golpeado, Jesús desnudado, Jesús humillado. Así que el diablo estaba por ahí mirando, la muerte estaba por ahí acechando, y de repente, hermanos, el Señor, con toda autoridad de Dios en su persona, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios mismo, entrega su vida. Así que la muerte, cuando quiso acercarse, hermanos, el Señor le demostró su autoridad. El diablo quedó puesto en ridículo, hermanos, porque no pudo asesinar al Hijo de Dios. Él entregó su vida. Todo lo que acabamos de ver, hermanos, fuimos nosotros esa causa. Así que una vez logrado esto, el Señor Jesús dice estas palabras, hermanos, tomando con autoridad la vida y la muerte. Pablo escribe que cuando esto estaba ocurriendo, hermanos, Jesús llevaba avergonzado al reino de la muerte, cautivó la cautividad y los exhibió públicamente en la cruz. No era Jesús quien estaba exhibido, era el diablo el que estaba siendo exhibido y humillado. No era Jesús el que estaba exhibido, era la muerte la que estaba siendo exhibida y estaba siendo derrotada. No hay otra historia, hermanos. Por ahí de repente se levantan algunos detractores. Es que Jesús hizo lo mismo que este personaje, Jesús hizo lo mismo que este personaje, pero ninguno de estos personajes se proclamó a sí mismo
pudo ser Dios. Ninguno de esos personajes demostró e hizo lo que hizo Jesús, y ninguno de ellos hizo lo que hizo Jesús, derrotar a la muerte y levantarse después de 3 días. Así que encontramos en Jesús una historia única, una historia legítima, que hasta los historiadores que no son cristianos tuvieron que comentarla, hermanos, en la historia universal. Esto ya nos da a nosotros razón suficiente para tomar en cuenta con lo que iniciamos el punto. Isaías 53. Así que le voy a pedir que vaya a Isaías 53 y vamos a leer el versículo 11. Isaías 53, 11. Lo leemos juntos. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dios puso en él el pecado del mundo. Dios a través de él nos está reconciliando, hermanos. La cruz pasa de ser una vergüenza a ser una victoria poderosa. Y ahora dice algo Isaías: verá el fruto de la aflicción de su alma. Todo lo que acaba de pasar. Pero dice, cuando mire ese fruto quedará satisfecho. ¿Cuál cree usted que es el fruto de la aflicción de su alma? ¿A qué se refiere cuando dice verá el fruto? Lo que obtuvo en esta victoria. Nosotros, los que hemos creído en Él, los que entendimos, hermanos, que todo lo que pasó Jesús en la cruz, fuimos nosotros los causantes, fuimos la causa. Pero no solo para señalarnos y decir, por tu culpa estuve en la cruz, sino para decir que esto lo hice porque te amo. Un amor inigualable, hermanos, no se puede repetir, no se puede comparar, porque no tiene punto de comparación. Ninguno hubiera hecho lo que hizo Jesús. Y aunque de repente hubiéramos dicho, yo también quería por ahí como apóstoles que dijeron, sí, podemos, ¿verdad? Jesús dijo, ¿sabes qué? No tienes ni idea de lo que te estás metiendo. Solo Jesucristo podía haber hecho esto. Él es el que tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Cuando llegaron, hermanos, los soldados, porque tenían que quitar el cuerpo debido a las fiestas judías, se acercaron y dijeron, ya está muerto. No tenía que ser, tenía que forzarle a la muerte. Lo hicieron con unos malhechores, le rompieron las piernas para que su caja torácica estallara, implotara, mejor dicho, y provocaran una muerte inminente. Pero cuando llegan con Jesús, Jesús ya estaba muerto. La cruz era cruel. Estaba diseñada por lo menos para entre 3 y 6 días estando ahí. Así que pues llegaban los animales, llegaban las aves, picaban ojos, se alimentaban de ellos, morían de deshidratación, morían de dolor, morían de infección. Ese era el chiste de esa cruz. Cuando llegan con Jesús, ya estaba. Él tomó su vida como Él tenía el poder para volver a tomarnos. Pero cuando la pone, que es en este momento, cuando declara, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él está entregando toda su vida por causa de esto. Así que tenemos mucho, hermanos, por lo cual meditar en esta tarde. Tal vez usted y yo, bueno, hoy fueron cuántas mini predicaciones, ¿verdad? 7. Hermanos, pero usted y yo lo necesitábamos. Necesitábamos tener presente lo que Jesús hizo por nosotros. Necesitábamos escuchar de nuevo lo que Jesús hizo por nosotros, para que una vez confrontado con esta obra poderosa del Señor, no sigamos igual. Que realmente nuestra vida, hermanos, pueda glorificar este sacrificio. Que nuestra vida pueda significar esa alegría de la que dice Isaías. Quedará satisfecho. Señor, tu sacrificio por mí no fue en vano. Tu sacrificio por mí produjo un arrepentimiento. Tu sacrificio por mí me hace hijo de Dios. Tu sacrificio por mí será recompensado con testimonio, con integridad, con fidelidad, con evangelismo,
con estar presente tan solo en eso. ¿Por qué? Porque Jesús entregó su vida. Volvemos al punto, hermanos, que preguntaba. ¿Qué estamos ofreciéndole nosotros? Él llegó a la muerte por mí. Entonces, yo viviré para Él. Eso debe ser para nosotros, hermanos, un lema de vida. Porque todo lo que pasó Jesús, hermanos, fue real, fue doloroso, fue vergonzoso, pero en su corazón estábamos nosotros. Logró una victoria única para que usted y yo miráramos, acatábamos en el monte Calvario. Algún día el Señor, en lugar de una cruz, a los fieles que nos escuchábamos ayer, nos pueda dar una corona en lugar de la cruz. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque de verdad que nos amas. Y nosotros no tenemos idea de la magnitud de tu corazón hacia nosotros. Encontramos en tu palabra esta realidad. Y Señor, nada puede detener la verdad de la Escritura. Así que si está escrito, y esto, Señor, como lo aprendimos, está en nuestro corazón, condúcenos entonces a una vida de fidelidad. Condúcenos a una vida que te glorifique. Isaías dice que verás el fruto de tu aflicción y quedarás satisfecho. Entonces haz que nuestra vida realmente pueda producir esa satisfacción en tu corazón. Si hemos de ser quebrantados, quebrántanos, Señor. Si hemos de ser humillados, humíllanos, Señor. Pero no permitas que nuestra vida se mantenga, Señor, con una línea simple, vacía, ajena y ausente. Que no haya apatía, Señor, ni flojera. Quita todo pretexto, mi Dios. Y que nuestra vida sea capaz de honrar tu muerte, Señor. Que tú diste tu vida por nosotros. Bueno, nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida para ti, Señor. Estamos dispuestos a vivir por ti. Estamos dispuestos a serte fieles. Gracias por este sacrificio. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias por la salvación que nos has otorgado a través de tu victoria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.